Bueno, vamos a ir viendo, ya hay gente que se está uniendo, gente que es de Jujuy, gente que es de Brasil, que hace historia pública, que también ha sido invitada, eh, alumnos de la carrera de historia de la Universidad Nacional de Jujuy. Eh, Vamos a ir esperando que se sumen algunos más para empezar a comenzar un poco en esta charla que quizás en la invitación yo un poco aclaré que no iba a ser sobre el éxodo jujeño, en el sentido de cómo en Jujuy hoy se está haciendo, que es contar un poco qué es lo que aconteció en ese momento. Obviamente que eso lo vamos a explicar muy brevemente para quienes no son de Jujuy. Quienes son de Jujuy ya saben qué es lo que aconteció el 23 de agosto de 1812. Y después vamos a empezar a desandar lo que sí me interesa por ahí charlar un poco en este vivo, que es contar un poco cómo fue que ese hecho histórico se terminó transformando en el símbolo de la identidad de Jujuy, de los jujeños sobre todo, del símbolo de la jujeñidad. Que sobre eso han escrito bastante Viviana Conti y Marcelo Lagos, y me parece que en ese punto también es importante rescatar la producción historiográfica que hay sobre la cuestión y poder pensar por qué ese hecho tuvo un recorrido durante el siglo XX que lo terminó transformando en el hecho simbólico más fuerte que tiene hoy lo que denominamos la jujeñidad. Para empezar, el 23 de agosto de 1812, para quienes no son de Jujuy, lo que ocurrió es que Belgrano se retiró de la ciudad con el ejército y con la población de Jujuy. Eso es el hecho histórico, el acontecimiento en sí. Eso sucede en un contexto que tiene que ver con el contexto de la Guerra de la Independencia, que comienzan obviamente con el avance del ejército auxiliar del Perú, o ejército del norte, que tiene una primera campaña hacia el Alto Perú y que es derrotado en Huaki, y ese ejército se empieza a desmembrar y hay que recomponerlo. Belgrano en realidad en ese momento había sido enviado al Paraguay, también es derrotado y vuelve, y le asignan hacerse cargo de estos restos de este ejército. Belgrano en 1812 va a llegar en febrero va a ser la jura de la bandera en Rosario, y va a llegar hasta Jujuy, donde se va a hacer cargo del ejército. Va a estar 4 meses Belgrano en Jujuy en ese año, 1812. Va a llegar en mayo, va a ser la jura y bendición de la bandera el 25 de mayo de 1812. Va a tratar de recomponer el ejército, va a reunificar la tropa, y el triunvirato le exige que él tiene que trasladarse hacia Córdoba con el ejército. Belgrano desoye esa orden, y no solamente que se traslada con el ejército, sino que también se traslada con la población que decide acompañarlo. Y eso va a durar prácticamente un mes, porque en septiembre van a llegar a Tucumán, no van a ir a Córdoba, se van a quedar en Tucumán. Y ahí en Tucumán se va a librar la primera batalla, de la cual es victorioso Belgrano, y después en febrero la batalla de Salta. Eso es breve y cronológico como para poder ubicarnos para quienes no son de la provincia. Ahora bien, después lo que sucede es lo siguiente. El hecho histórico en sí se lo denomina éxodo jujeño porque no aparece esa palabra en los documentos de la época. En los documentos de la época se habla de una retirada, de una estrategia militar, en algunos casos de la posibilidad de llevar adelante una estrategia de tierra arrasada, que eso no está confirmado que haya sido exactamente así. Y lo que va a empezar a suceder es que en el año 1877, el primer historiador jujeño, que se llama Joaquín Carrillo, va a escribir un libro que se llama Jujuy, apuntes de su historia civil. En ese libro aparece por primera vez la palabra éxodo, y escrita con C y S, éxodo, donde con una pluma bastante romántica Carrillo plantea que, como los hijos de la tribu de Jacob, los jujeños partieron en su éxodo. Es un poco así lo que escribe, el párrafo que le dedica, donde deja entrever obviamente un carácter épico y heroico de lo que sucedió con la población de Jujuy. Y eso también dio a entender de que toda la población se había retirado. Después, mucho tiempo después, sobre todo ya en la década del 90, en el 80, 90 y en los 2000, con investigaciones muy fuertes, con trabajo de muy fuerte archivo por parte de Viviana Conti, Marcelo Lago, de la gente de la UNIR, lo que sucedió es que se vio la idea de que no toda la población se había retirado.
¿sí? Que no toda la población acompañó a Belgrano. Sobre todo sectores de la élite de la población. El dato que tenemos hoy fehaciente es que 70 personas de la ciudad de San Salvador de Jujuy eran la élite de Jujuy y que del 85% de esas personas se retiraron hacia el sur y el 15% se quedó en la ciudad. Incluso lo que queda demostrado es que muchos de ellos son parte, esa parte de la élite que se queda termina siendo parte del cabildo realista que va a asumir el 24 de agosto cuando los realistas invadan Jujuy. ¿Sí? Entonces, ahí ya hay una primera cuestión. En ese relato primero que se había construido, se daba esta idea de que toda la población se había retirado. Bueno, en realidad los sectores más altos se habían retirado, altos económicamente, se habían retirado a sus fincas, algunos se habían retirado antes a Tucumán, y los que podían irse por sus propios medios se iban, y los que no podían se terminaban yendo con el ejército. El ejército se va a ir, Belgrano, la partida va a ser el 23 de agosto a las 5 de la tarde y Belgrano se va a ir a la medianoche. Va a esperar al último momento para irse porque tienen que esperar a la vanguardia que estaba en Humahuaca, que después le va a acompañar. Pero bueno, eso es un poco el contexto del hecho histórico, ¿sí? De lo que venía explicando. Entonces, Joaquín Carrillo plantea esta idea en ese libro, y ese libro es el libro fundante del relato histórico de Jujuy. Prácticamente todo el siglo XX, los jujeños y las jujeñas se han educado con ese relato histórico. ¿Qué es un relato histórico? Que no necesariamente está escrito para Jujuy, sino que está escrito con una intencionalidad, que es colocar a Jujuy en el relato de la historia nacional que había empezado a construir un señor que se llamó Bartolomé Mitre. En ese contexto, en 1877, comienzan a aparecer en distintas provincias historiadores, abogados, aficionados a la historia, que comienzan a explicar o a contar la historia de su terruño para poder insertarla en este relato nacional que estaba construyendo Mitre con un libro que se llama Historia de Belgrano y la Independencia Argentina. Ese relato se consolidó como el relato de la historia de Jujuy. En 1912 se va a cumplir, estamos en la época, nos vamos unos cuantos años después de 1877, nos vamos hacia el nuevo siglo, al siglo XX, y en 1910 todos sabemos que se festeja en la Argentina, se celebra el centenario de la Revolución de Mayo. En 1912 es época de centenario para Jujuy porque es el centenario de la jura y bendición de la bandera. Ese centenario se va a festejar con aporte del Estado Nacional, se va a hacer una gran fiesta para los sectores acomodados, obviamente, se va a hacer una fiesta de que va a durar varios días y va a venir representación del Estado Nacional. ¿Sí? Y se va a celebrar. Y en ese año va a aparecer un señor en Jujuy, un escritor, un historiador santiagueño que en realidad vivía en Buenos Aires, que es un intelectual muy importante en la historia intelectual argentina, que es Ricardo Rojas. Ricardo Rojas va a venir, ya había estado haciendo un libro, había publicado un libro en 1910 que se llamaba La Restauración Nacionalista. Va a escribir otro libro que se llama La Argentinidad y va a escribir un libro que se llama Historia de la Bandera, que permanece en Jujuy. Así lo ha publicado en algunos libros, en algunas ediciones lo publicó así, después lo publicó con otro título. Y también va a publicar otro libro que se llama Blasón de Plata. Es como una trilogía de pensar la idea del nacionalismo argentino. Ricardo Rojas, ¿por qué va a venir a Jujuy? Va a venir a Jujuy porque va a ser encomendado para llevarse el archivo capitular de Jujuy, o sea, el archivo del Cabildo de Jujuy, el Cabildo colonial, que para los que no son de historia, simplificándolo, el Cabildo es como la municipalidad, es como la intendencia en la época colonial. Ese archivo, Ricardo Rojas se lo tiene que llevar a Buenos Aires porque lo va a transcribir. Eran 52 cajas. Solamente transcribe 4 cajas que se terminan de publicar en 1940 y pico. Y para eso la provincia le pagó a Ricardo Rojas. Bueno, pero Ricardo Rojas va a estar en Jujuy y lo que va es a consolidar esta idea de que el éxodo y que la unidad del pueblo jujeño, esto es lo que plantea Rojas, es que la unidad del pueblo jujeño es la que prevalece junto con Belgrano. Entonces ahí tenemos dos componentes. Por un lado, la presencia de una figura central en la historia argentina como es un prócer como Manuel Belgrano, y por el otro, este escritor que con una pluma muy exquisita logra darle un tono épico y heroico. Yo quiero ver si puedo, voy a leer algo que decía Rojas con respecto a los símbolos. Dice: no me apasiona la idolatría muerta de un trapo, sino la fuerza viva de un símbolo.
Felices los pueblos que pueden tener en formación tan heterogénea como la nuestra una de esas reliquias simbólicas, sin necesidad de haberla inventado o simulado. ¿Y por qué Rojas decía eso? Porque en Jujuy, en 1813, Belgrano le dona al Cabildo de Jujuy la bandera, que hoy es la bandera provincial, que se llama la bandera de la libertad civil. Entonces por eso Rojas expresaba eso, y expresaba esta idea de el pueblo jujeño como uno solo acompañando a un prócer. Ese relato de 1877, consolidado en 1912, se va a repetir durante todo el siglo XX en las escuelas de Jujuy y en los historiadores de Jujuy. Empezando por Miguel Ángel Vergara, que era un sacerdote que se dedicó a la historia, por Teófilo Sánchez Bustamante, que era un abogado que se dedicó a la historia, por Emilio Bidondo, un historiador dedicado a la cuestión de la historia militar, que ha publicado muchísimo, que ha escrito muchísimo, y que también se dedicó, obviamente que se dedicó a la historia de Jujuy. Digo, ese relato de la idea de Belgrano y el pueblo de Jujuy juntos, yéndose, sin mostrar ningún tipo de fisura, sin ningún tipo de dificultades, en el sentido de esto que yo señalaba antes, hubo miembros de la élite que se quedaron y que fueron parte del cabildo realista, terminó consolidando una idea de eso, de heroicidad y de épica. Ahora bien, por ejemplo, muchos en Jujuy no saben que hubo otras retiradas, por ejemplo como en 1814 y 1817. ¿Y por qué de esas no conocemos tanto? No conocemos tanto ¿por qué? Porque se han investigado poco, porque no hay un personaje como Belgrano, que es un personaje que posiciona nacionalmente al hecho histórico. Entonces, lo que nos sucede es que conocemos lo mínimo que se ha escrito. Por ejemplo, la invasión de 1817 la lleva adelante el general de la Serna, y es una invasión que, por lo que uno lee en las memorias de la época y lo que sabe que colegas que han investigado el período, que han visto documentos del Cabildo, fue una de las invasiones más violentas porque hubo violaciones, hubo una ocupación de 5 meses, los hombres se retiraron hacia las afueras y desde las afueras intentaban recuperar la ciudad, las mujeres tuvieron una participación fundamental como espías de esa invasión, y de eso se conoce muy poco, pero sí se conoce mucho del éxodo. ¿Por qué? Porque también tenemos a ese personaje que es Belgrano, que escribe muchísimo. Belgrano escribe muchas cartas, muchos documentos, muchos partes de guerra, que los envía hacia Buenos Aires, que los envía hacia el Cabildo. Entonces eso también nos permite conocer ese hecho histórico a diferencia del otro. Vuelvo a esta cuestión de la narrativa. Entonces, durante el siglo XX esa narrativa se fue consolidando. Esta idea de, bueno, el éxodo jujeño, el pueblo de Jujuy abandonó la ciudad y se fue con Belgrano. Esa idea se consolidó durante todo el siglo XX. Ahora, en 1912 se celebró la jura y bendición de la bandera. El éxodo no había pasado como muy importante. Recién en la década del 30, la legislatura de Jujuy va a sancionar una ley que va a decretar feriado. Y lo que establece la ley, y lo que ha escrito Jorge Bidondo en un libro que se llama Historia de la legislatura de Jujuy, que para esa época la celebración que se hacía en el Palacio de la Legislatura. Obviamente asistían los sectores más acomodados. Las celebraciones que había el 23 de agosto era o en el Palacio de la Legislatura o en el Club Social que está en la calle Belgrano. ¿Sí? Era una fiesta para la élite del momento, de la década del 30 y del 40. Ahora bien, a mí me parece importante rescatar esto, que voy a decir ahora. ¿Por qué? Porque hay una organización de la sociedad civil que a mediados de la década del 50 decide llevar adelante una teatralización en la calle. ¿Sí? Esa teatralización en la calle, conocida como marcha evocativa, comienza entre el año 55 y el 57, hay como 2 fechas ahí un poco confusas, pero es importante porque esa asociación, que es la Asociación Éxodo Jujeño, una asociación gaucha, decide recrear lo que se denomina la gesta del éxodo jujeño, y lo hace en la calle a la manera que le sale, y se asesoran con un sacerdote que es el padre Germán Mayaray. Esa primer marcha evocativa se lleva adelante en la ciudad de Jujuy. Hay un parque que se llama el Parque San Martín, que es una zona que está retirada de la zona, o sea, está al centro de la ciudad, en la plaza principal, está retirada como unas 10 cuadras, y esa zona era la zona de la Tablada, que antes era la zona donde las carretas paraban y hacían el cambio de la carga hacia las mulas para llevar adelante el camino de la herradura. En esa zona se reúnen, hoy no, porque a esta hora estaría haciendo la marcha evocativa.
en este momento. Por eso yo elegí este horario. A esta hora sería la marcha evocativa que se hace todos los años. Esa marcha lo que hace es reunir a las personas, al común de la gente. Algunos van ataviados como se vestían en la época, van con atuendos de gaucho, con prendas tradicionales, y otros van montados en sus caballos. Eso comienza en la década del 57. Y ahí yo quiero destacar esta importancia de que una asociación de la sociedad civil es la que lleva adelante esta tarea. ¿Por qué? Porque la terminó consolidando. Digo, la posicionó como una fecha importante y muchos jujeños se educan en función de participar en la marcha evocativa. O sea, muchos jujeños conocen el éxodo jujeño a través de la marcha evocativa, a través de una ritualización y de una teatralización, que no es más ni menos que conmemorar y pasar por un lugar, en términos muy académicos, hay un historiador francés que se llama Pierre Nora que habla de lugares de memoria. Digo, la marcha evocativa es eso, es un lugar de memoria. Quienes participan recuerdan ese hecho histórico que marcó y que concentra. Y yo creo que ese es el factor por el cual el éxodo jujeño, o sobre todo el 23 de agosto, se termina transformando en el símbolo de la jujeñidad. Fíjense que el 18 de noviembre, que es el día de la autonomía política de la provincia, y que ocurrió el 18 de noviembre de 1834, no hay grandes celebraciones. O, por ejemplo, fechas destacadas con respecto a la historia del siglo XX, no hay mucho. Salvo para el Malón de la Paz, que algunas comunidades originarias de la Puna vienen y hacen algún acto de recordación en la plaza central de la ciudad de San Salvador, no hay grandes cosas. Esto, en realidad, lo que tiene que ver también es en esto, con la institucionalización, de la memoria, en el sentido de decir, bueno, este es el hecho que nos funda como identidad. ¿Y por qué es importante también esto? Porque en la marcha evocativa no hay diferencias sociales. Participan todos. Y uno no sabe quién es quién ahí, sino que todos pueden participar y todos se sienten parte de un colectivo. Pero digo, todo ese camino se ha ido recorriendo a través del siglo XX. Y esto que señalaba, la marcha comenzó a mediados del 55 y hoy está establecida como el hecho o la festividad o la conmemoración, porque incluso después tiene toda una tradición que es, después de participar de la marcha evocativa, uno se va a un centro cultural, que es el centro que está en la estación Belgrano, y se va a la noche de los hornitos, donde la gente brinda comidas regionales, hay festividades folclóricas, bailes folclóricos, música. Entonces la noche se vive de esa manera, la noche del 22 de agosto, como esperando ese acontecimiento central. Ahora bien, a mí ¿por qué yo quiero hablar de esto en realidad? Porque yo participé de una marcha evocativa, llevé a mi hija más grande, Elena, una vez a ver a una tía de ella que desfilaba, y obviamente que mis ojos no eran los ojos de los jujeños, eran los ojos de un forastero que trataba de entender qué es lo que estaba pasando. Y siempre me quedó el run run en la cabeza de poder entender por qué esa marcha era tan convocante. Y por qué ese hecho histórico era el que definía un montón de cuestiones de la identidad que no eran otros hechos históricos, como digo, el 18 de noviembre o el 19 de abril para los ciudadanos de la ciudad, que es la fecha de la fundación. Y entonces, en función de eso, me puse un poco a investigar. Estoy en ese proceso de investigación, de leer esta bibliografía que señalo, la de Carrillo y Rojas, de poder pensar cómo se vivía en otro momento el acontecimiento histórico, y después poder pensar cómo ese acontecimiento se juega en el presente. Un poco es eso los intereses que estoy teniendo. Y también parte del interés y de la pregunta surge porque en el año 2012 hubo un conflicto, sí, llamémosle conflicto, hubo un conflicto porque hubo gente que se sintió molesta por un documental que llevó adelante el canal del Ministerio de Educación de la Nación, el canal Encuentro, hizo un documental que se llama Éxodo Jujeño, Éxodo, y son 4 capítulos. Y en uno de los capítulos se contaba un poco esto, de cómo se había construido esa historia de la historia. Y se dijeron algunas cosas que hubo gente que le molestó. Cuando digo gente, personalidades de la política jujeña. Entonces, en el 2013, en el Senado de la Nación, el entonces senador de la provincia de Jujuy por el radicalismo, Gerardo Morales, que es el actual gobernador, presentó una nota
pidiendo que se saque ese documental de los aviones de aerolínea porque faltaba la verdad de la historia. Así lo señalaba la comunicación, el proyecto de ley que había presentado. Y eso hizo un run run y un ruido muy fuerte. Y eso fue una de las cosas que también me llevó a poder pensar qué le molestó a algunas personas que se narrara o se contaran estas cosas de otra manera. O en todo caso, que se dijera lo que en realidad había acontecido. Porque las historiadoras lo que habían hecho era contar tal cual aconteció un hecho histórico. Desarmaban un poco la ritualización y, si quiere, el simbolismo. Pero eso provocó un debate muy fuerte en la sociedad. Y aún hoy todavía ese run run está pendiente. Por eso yo empecé con esta idea de la investigación y parto desde dónde es que me interesa pensarlo. Porque tratando de pensar por qué cuestionar, o ni siquiera cuestionar, señalar que algunas cosas no ocurrieron como se las había conocido en su momento, podían provocar el dolor, la bronca, el enojo de alguna parte de la sociedad jujeña. Y yo digo esto, hay un relato fundante que es el de Joaquín Carrillo, que también tiene interés en construir ese relato. Ese es el sentido. Ese relato de 1877 está enmarcado en un contexto histórico y político de la provincia muy fuerte que tiene que ver con la provincia insertándose en la nación. Un relato para las naciones. Esta es la historia de Jujuy para esta nación que se está conformando. Pero además, Joaquín Carrillo era una persona que era parte de la élite de Jujuy. Y por eso escribía ese relato en función de esa situación. Entonces, me parece que ahí es donde está el punto se construyó un relato que perduró durante mucho tiempo, que se reprodujo y reprodujo en las escuelas, en los actos escolares, en los actos públicos, y terminó consolidándose, y cuando alguien dijo algo un poquito muy distinto, no mucho, y detalles, porque tampoco es que dijo que el éxodo jujeño no existió, sino que dijeron, bueno, no ocurrieron las cosas tal como a veces se cuentan, provocó la bronca y el dolor de muchas personas. Entonces, por eso para mí fue importante en ese punto poder empezar a reconstruir cómo se había escrito esta historia, ¿sí? Y esto que señalaba, la idea de Joaquín Carrillo y Ricardo Rojas consolidando esto, un pueblo que se va y que abandona todo, eso no es tan así. Hay parte de la élite de Jujuy que se queda. Y después, esta idea de pensar siempre la noción de sacrificio en ese relato. En un pueblo que deja algo para otros. Y eso también tiene una carga y un significado muy fuerte para la población que lo escucha. ¿Sí? Tiene una carga muy fuerte para esa población que dice, nosotros nos sacrificamos para salvar una idea que había en construir una nueva patria. Y en realidad la palabra patria en ese momento no tenía el mismo significado que tiene para nosotros hoy. Nosotros cuando decimos patria, hablamos de nuestro país. Pero en ese momento, la palabra patria, por ejemplo, era el lugar del terruño de cada uno. Para el jujeño su patria era Jujuy, para el salteño su patria era Salta y para el cordobés su patria era Córdoba. No es la idea que tenemos hoy. Pero bueno, esos discursos apelan a un sentimiento y a una identidad, ¿sí? Y a generar un orgullo. Yo estoy viendo que hay gente que se está sumando, quizás hablé demasiado y di muchas cosas, pero si hay alguna pregunta, avanzo con eso en función de poder responder algunas cosas que se vayan preguntando ahí en el chat. Pero digo, vuelvo a esto, a poder pensar que hay una ritualización que se consolida a mitad de la década del 50 por una asociación de la sociedad civil, que es la Asociación Gaucha Éxodo Jujeño. Y esa asociación es la que termina conformando. Y hoy la marcha evocativa, en el 2010, fue declarada Patrimonio Intangible de la Municipalidad Nacional de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Tiene mucha predominancia en la población, en los niños sobre todo. Es muy llamativo uno cuando, obviamente que ahora estamos en una situación en que estamos encerrados, pero uno un 22 de agosto camina por la calle de Jujuy a la mañana y hay escuelas que desfilan por la ciudad de Jujuy con una persona disfrazada o vestida como Belgrano a caballo y los niños vestidos con ropa de época. Es muy fuerte si quiere, la pregnancia, la aprensión que hay sobre
el hecho histórico, sobre ese hecho histórico, que lo toman como fundante de esa identidad. Pero es lo que a mí lo que yo señalaba esto. Digo, puede haber otros hechos históricos que podrían ser tomados como hecho fundante de la jujeñidad. Sin embargo, se elige este. Y creo que tiene que tener, creo que está en eso sentado, centralizado en esta idea de que, como está la figura de Belgrano, que lo coloca en un relato nacional mucho más grande, por eso el éxodo termina consolidándose como eso, como el hecho fundante de la jujeñidad o de la identidad del jujeño. Y hay algo llamativo, que es que al jujeño le importa mucho ese hecho histórico. Y eso tiene que ver con algo que hay un historiador alemán que se llama Georg Russell, que tiene que ver con la cultura histórica, que cómo una sociedad se vincula con su pasado. Y es muy llamativo esto, que los jujeños les preocupa mucho ese rol de la sociedad jujeña en ese pasado del siglo XIX, porque es pensar en esto, en la idea de qué fue lo que aportó Jujuy a un gran relato, a una historia nacional. Y lo que aportó fueron 25 años de ser el escenario de la guerra. Ese es el punto. Lo que aportó es que durante 25 años en estas tierras hubo guerras, hubo invasiones, como dije hoy, 1812, 1814 y 1817. Ahí Carlos pregunta por qué hay un instituto que insiste en una falsa. Yo creo que tiene que ver con una construcción historiográfica y también con una idea, Carlos, se lo cuento a todos y me juego en esto que digo, que hay ciertos sectores de la élite cultural que quieren contar una historia acorde a lo que les interesa, acorde a lo que les interesa resaltar. Hay un historiador que se llama Gabriel Di Meglio, que ha escrito un libro sobre los sectores populares. Bueno, en Jujuy no encontramos calles de los sectores populares. Sí encontramos los nombres de algunos personajes que pertenecían a la élite, pero no sabemos quiénes se fueron con Belgrano, quiénes eran esos sectores populares. Alguna vez se me había ocurrido la idea de que un 22 de agosto iba a buscar una lista de alguien de esos que se fueran y pegar en toda la calle Belgrano los apellidos de aquellos que se fueron. Porque me parecía que también se habían ido. Digo, Belgrano tiene la calle principal aquí. La ciudad y la provincia es belgraniana de por sí. Digo, la plaza se llama Belgrano. Digo, tiene mucha presencia. Voy a ver otra pregunta. Ahí Paula pregunta, ¿qué pasaba en la década del 50 que te parece que llevó a los miembros de la Asociación Gaucha a empezar con la marcha? La asociación la integraban miembros que después uno, si rasca un poco, eran miembros del partido, del movimiento peronista. Y yo creo que lo que los llevó y lo que he leído en algunos blogs donde han escrito algunas notas y en las memorias de Iturbe, que fue quien las grabó y que la profesora Inés Vallatore me la cedió gentilmente para un trabajo que estoy realizando, lo que ellos dicen que eran jóvenes que querían que ese hecho se conociera. Siempre lo que se está planteando en las memorias de estas personas de las asociaciones gauchas es pensar, sobre todo aportar a que la historia de Jujuy se conozca. Y un poco, respondiendo también a la pregunta de Carlos, es muchas veces los aficionados a la historia lo que entienden es que la historia no se conoce. Que no se conoce, que la sociedad no la conoce, que no la conoce el resto del país, porque obviamente, digo, el éxodo jujeño, los jujeños lo conocen y quienes vivimos en Jujuy lo conocemos, pero quizás quienes no viven no saben qué fue lo que aconteció, entonces es como que hay una preocupación constantemente. Guada Bravo Almonacid pregunta, creo que está bueno pensar que como muchos otros, son relatos que se construyen en función de unificar una sociedad, generar sentido de pertenencia, y eso pasó, y sí, pasó. A mí lo que me preocupa a veces es la construcción de un regionalismo fuerte en eso. Porque a veces cuando hay una historiadora que dice, bueno, no pasó así de esta manera, pero pasó de esta, ese regionalismo la ataca. ¿Se entiende? Y eso también a veces es peligroso cuando se construyen los regionalismos o los nacionalismos, porque la historia se utiliza a veces en esa cuestión. Flao 7, yo quiero preguntar, en cuanto al éxodo propio, ¿hay alguna estadística de cuánta gente se movilizó en la evacuación de la provincia? La movilización fue netamente civil. Mirá, la movilización solamente la tenía que llevar adelante el ejército, y Belgrano desoye esa orden y decide llevarse a la población que lo quiere acompañar. El bando lo que establece es, bueno, Belgrano en una carta dice,
que lo hizo ad terrorem, es el término que utiliza, porque como queriendo infundir terror para que lo acompañaran. Y esa idea, dice, en la instrucción reservada sin fecha, pero que me pasó acompañada de oficios de igual data, me dice que destruya cuanto pueda ser útil al enemigo para dificultar sus marchas y recursos. Bajo estos principios he procedido a dictar todas aquellas providencias que he creído debían llenar la intención de vuestra excelencia, y a mi entender las que parecen muy propias de nuestras actuales circunstancias. He franqueado a los comerciantes todos los auxilios que he podido para retirar sus haciendas, y aunque les dije que quemaría todo lo que quedase, fue ad terrorem, dice Belgrano. O sea, fue para atemorizarlos, para obligarlos a sacarlas. Sería, señor excelentísimo, poco recurso para el enemigo ingente cantidad de hierro que existía aquí, el plomo, los efectos mercantiles en la mayor abundancia, lo serían las mulas, los caballos y los ganados. Y miren lo que dice acá, el dolor es, según mi concepto, que no se haya podido arrasar con todo, y vuestra excelencia puede creer que es una de las miras del enemigo adelantarse a esta provincia al proveerse de esos renglones que carece. O sea, lo que Belgrano reconoce en esa carta que está en el AGN 3.10.4, Belgrano al gobierno en Buenos Aires, Jujuy, 23 de agosto de 1812, lo que dice en esa carta es que no pudo llevar adelante lo que le habían solicitado, ¿sí? Y el dato es que la población era muy poca. Lo que sí sabemos es que parte de los sectores más acomodados se fueron a sus fincas a cuidar sus pertenencias. Por ejemplo, el canónigo Gorriti se va a una finca donde él había nacido, en Norcones, en Salta, y se queda ahí, no llega hasta Tucumán. Y el dato que teníamos es que de esas 70 personas, o sea, varones, cabeza de familia, después tenés que pensar que esas unidades domésticas no eran una familia tradicional de hoy, de esos 70, el 85% se va y el 15% se queda. Ese es el dato estadístico más fuerte que tenemos. Acá Fernando Castillo pregunta, ¿hay en este elemento fundante de la identidad jujeña una...? Yo creo que sí, que tiene que ver con eso y también tiene que ver con el relato histórico que se fue consolidando y sobre todo porque digo, la presencia del ejército es muy fuerte en la provincia. Cuando uno va a otros actos que no tienen que ver con lo histórico, ni siquiera con lo festivo. Por ejemplo, la Maratón del Tribuno, que es un hecho social y deportivo. Cuando el ejército desfila, cuando el ejército pasa corriendo, la gente aplaude. Digo, hay un vínculo muy fuerte de la sociedad con el ejército, con esa matriz militarista que vos señalás. Y creo que tiene que ver con eso también. Con esa idea de un ejército que está presente en esta sociedad, que está presente en este territorio, tiene que ver con esa cuestión. Ahí Guadalupe pregunta, ¿qué sí está aprobado por archivos que sucedió en 1812 en torno al 23 de agosto? A ver, lo que está aprobado es lo que se encuentra en el archivo capitular, que es, por ejemplo, la gente que viene y le reclama al cabildo que sus bienes han sido destruidos, ¿sí? Por eso todavía el actual gobierno de la provincia insiste en una idea de reparación histórica por todos los años de guerra que el territorio sufrió. Por ejemplo, eso está aprobado, digo, hay pedimentos al cabildo donde se les pide y se les solicita la posibilidad de recuperar esos bienes. Después está aprobado las cuestiones, lo que podemos conocer a través de las memorias, la memoria de General Paz, las memorias de algunos oficiales realistas que cuentan cómo fue todo ese suceso. Entonces, eso sí está aprobado. Acá, Floa 7, ¿cuánto duró la movilización? ¿Dónde se fue quedando la gente y cómo interactuó Belgrano con las guerrillas de Güemes ante la amenaza de la llegada de los realistas del norte? A ver, lo que va a suceder es que la movilización se va a ir hacia Tucumán, va a haber un combate que es el combate del Río Las Piedras, que es el enfrentamiento de la vanguardia realista contra la retaguardia contra la retaguardia del ejército, y lo que va a durar es prácticamente un mes, del 23 de agosto hasta septiembre, que se va a dar la batalla en Tucumán, donde Belgrano puede llevar adelante una victoria, porque ese ejército lo que necesitaba era tener una victoria para poder recomponerse, sobre todo moralmente, porque era un ejército que estaba delineado. Y lo que va a suceder después es que Güemes se termina transformando prácticamente en un líder de la región. Ayer me pasaban una carta de Güemes en 1816 enviando jujeños, en realidad españoles y criollos, que estaban en contra de la revolución, presos a Salta.
¿sí? Como que Güemes tiene un liderazgo muy fuerte en la región, sobre todo de controlar esta frontera de que no pase el enemigo. Se van a cuidar, sí, se van a su finca a cuidar sus pertenencias en algunos casos. Pero bueno, lo central es eso, es que en 1812, el 24 de agosto, se va a conformar un cabildo realista con vecinos de la ciudad. Y eso lo que demuestra es que la población no se fue toda, que se quedó. Y también te demuestra la posibilidad de que la ciudad no se quemó ni arrasó como se pensaba. Digo, no es que la ciudad se incendió y no quedó nada de nada. Porque si no, no podrían haberse quedado esos vecinos que fueron parte del cabildo realista y esos realistas que llegaron no podrían haber conformado un cabildo promonárquico al día siguiente que Belgrano se había ido, el 24 de agosto habían llegado. Pero yo creo que es central esto, poder pensar cómo el hecho se consolida en un símbolo de la identidad jujeña en el momento en que se plasma en la calle, que se transforma en popular. Digo, porque antes de esa celebración que hacía la legislatura y en el club social no estaba muy arraigada. Y creo que es importante el aporte que hace la Asociación Gaucha de Éxodo Jujeño en el sentido de masificarlo, llevarlo a la calle, a que todos puedan participar y que hoy es algo que no está sucediendo precisamente, por eso estamos charlando de esto, porque no estamos en la calle conmemorando y celebrando el Éxodo Jujeño. Yo les agradezco a todos que hayan participado, que hayan preguntado, son parte de mis inquietudes académicas, de investigación y también de divulgación, de poder contar un poco la historia de Jujuy de una manera amena. No es fácil hacer divulgación, pero bueno, espero que les haya gustado y nos encontraremos seguramente en noviembre para charlar de la autonomía política de Jujuy. Les mando un abrazo a todos.